Muy buena tarde, chicos. Bienvenidos a nuestra quinta sesión, en la cual hablaremos de las reglas de origen de las mercancías. Como primer punto, abordaremos el concepto de reglas de origen. Y como bien menciona aquí el concepto que tenemos en la pantalla, nos dice que las reglas de origen son los requisitos que tendrán que cumplir los productores o exportadores nacionales para que sus productos puedan ser considerados originarios y, por tanto, beneficiarios de las rebajas arancelarias, compitiendo de mejor forma en los mercados de destino. ¿A qué nos referimos de manera particular con este concepto? En la Sí, firma, aquí lo escucho. en la firma de tratados internacionales, eh, para poder Ah, sí. gozar Es de de como, los ajá, como la beneficios altura. arancelarios, eh, se tienen que identificar cuál es el origen de las mercancías. En alguna sesión pasada les había comentado que dentro del Telecán, por ejemplo, se habla de que la mercancía puede ser fabricada o elaborada dentro de la región del Tratado de Libre Comercio. ¿A qué se refiere con dentro de la región? A que la materia prima puede ser mexicana, la mano de obra estadounidense, pero los recursos naturales, los recursos de materia prima, de insumos, pueden ser canadienses. A eso nos referimos con que el producto tenga el origen regional. Y es muy similar lo que sucede en ese concepto en el caso de las reglas de origen. Para poder gozar del privilegio o beneficio arancelario, la mercancía debe contar con esta denotación y para ello debe de cumplir determinados requisitos. Eh, una vez que los exportadores deseen enviar sus productos a alguna nación con la que México tenga un convenio, un tratado firmado o no lo tenga, es importante que el producto cumpla con los requisitos que nos marca aquí el concepto para que la Secretaría de Economía, en este caso como representante del gobierno y reguladora de las operaciones comerciales, constate que la mercancía tiene un origen nacional. Bien, por eso nos menciona justamente este concepto, que tanto los productores, quienes fabrican, como los exportadores nacionales, deben de cumplir con dichos requisitos para que denoten que la mercancía es mexicana y de esta manera contar con las ventajas arancelarias que puedan existir con el convenio o el tratado firmado entre otra nación y México. Las reglas de origen, como podemos ver aquí en la pantalla, nos habla de que debe de tener un vínculo geográfico que una la mercancía a un país, que es justamente lo que les mencioné hace un momento. Y para ello va a permitirse ser considerada dentro de la región. En otras palabras, que haya sido generada dentro de la región, denotando así que el producto es originario y perdón, que es originario de la región o del país, o bien que ha sido sometida a alguna etapa de su transformación dentro de la región. Para ello, se debe de indicar la procedencia de la mercancía, eh, indicando que el producto proviene de un determinado estado o país y que a partir de este lugar inicia su proceso de transportación. De igual manera, nos indica que el trayecto de dicho producto debe ser realizado desde el país de origen o el país de expedición hasta el país destino de la mercancía. ¿Quién sería el país destino? El país importador, el que nos está adquiriendo la mercancía. Para ello, se establecen determinadas leyes
o también reglamentos de índole administrativa que están avaladas o registradas dentro de la normativa del comercio internacional que previamente ya hemos mencionado, entre las que destacan la ley aduanera y la ley de comercio. Y rigiéndonos en estas dos normas principales es que se aplican dentro del estado o país para determinar que la mercancía denota un origen regional. De igual forma, cada regla de origen, dependiendo del país importador, establece ciertos requisitos o características en el aspecto de manufactura para que esta misma nación considere sustancial o relevante la mercancía. ¿A qué se refiere este aspecto de considerarlo sustancial o relevante? Que dentro del tratado o acuerdo de libre comercio se define que para poder gozar de determinado privilegio arancelario debe de existir un determinado porcentaje aceptado para denotar que la mercancía o para aceptar que la mercancía sea considerada como regional. ¿A qué nos referimos con esto? Dentro de las reglas de origen se establece que la mercancía debe de cumplir con un mínimo de un 70% de elaboración dentro de la región. Un índice o un porcentaje menor a este 70% nos indicará que la mercancía no cuenta con un reconocimiento de origen. A eso se refiere este punto. ¿Y cuál es la estructura de las reglas de origen? ¿Cuáles son, de alguna manera, la normativa que va a establecer si la mercancía cuenta o no con una denominación de origen? La primera de ellas es que la mercancía sea totalmente obtenida dentro del territorio nacional en las partes signatarias del acuerdo. En otras palabras, es lo que les mencioné hace un momento. No importa, perdón, que quizás el proceso de elaboración se haga se distribuya entre las naciones que conforman el Tratado de Libre Comercio. ¿A qué me refiero? Si el proceso de elaboración de un modelo de automóvil de la Volkswagen se realiza de manera conjunta entre Argentina, Brasil y México, para poder gozar de cierto privilegio arancelario, cierto porcentaje deberá de realizarse en Argentina, otro porcentaje de la manufactura en Brasil y el resto del porcentaje en México. Significando esto que el 100% de la mercancía se realiza en la región entre las tres naciones. Si no es así, si algún porcentaje de ese proceso de manufactura se realiza en Venezuela, ya no contará con la denominación de origen que nos establece la regla para poder gozar del privilegio arancelario. La segunda de ellas es que la mercancía sea elaborada enteramente con materiales originarios de los países partes. Aquí entra lo que les mencioné hace un momento. No importa que la manufactura, bueno, en el primer punto, los insumos o materia prima pueden ser no originarios, pueden venir de una tercera o cuarta nación que no forme parte del tratado comercial, pero en la segunda hace mención a que la mercancía tenga que ser elaborada con materiales 100% o enteramente originarios de las naciones que conforman el Tratado de Libre Comercio. El tercero de ellos es que deba de contar con un sistema armonizado. Ya habíamos abordado a la sesión anterior qué es el sistema armonizado y es justamente la decodificación o clasificación de las mercancías
y que este sistema armonizado o esta decodificación sea reconocida por las naciones miembros, que sea el mismo sistema armonizado para evitar confusión dentro del etiquetado y facturación de la mercancía, que sea el mismo código de la mercancía, el mismo arancel, eh, perdón, la misma fracción arancelaria para poder ser identificada en cada una de las regiones y esto permita agilizar los trámites. El segundo, perdón, el siguiente, el cuarto punto, bueno, el cuarto y el quinto punto nos habla del cambio de capítulo o el cambio de subpartida, que es cuando la mercancía sufre alguna transformación o modificación de sus características y requiera cambiar su fracción arancelaria para poder ser identificable en los procesos aduanales y comerciales. ¿A qué nos referimos con este punto en particular? A lo que se refiere es que, no sé, importemos eh, las denominadas curitas. Importemos paquetes de curitas para exportar botiquines ya armados con los elementos básicos de un botiquín. Es aquí donde se puede presentar el cambio de capítulo o el cambio de subpartida, porque la primera fracción que se identifica es la de la curita y la siguiente fracción que se va a emplear para poder comercializar ya el producto es el de el botiquín. Entonces, es ahí cuando se puede presentar esa situación y requerirá un cambio de capítulo o de su partida. O de igual manera, cuando se importa los rollos de tela de mezclilla y se está exportando jeans. O de igual manera, se importan los botones para los jeans y se está exportando dicho botón ya como parte de otro producto, que en este caso puede ser un pantalón. El siguiente, el valor de contenido regional, que debe ser perfectamente identificable qué porcentaje o qué valor, más bien con qué valor o con qué porcentaje contribuyó cada nación, cada estado a formar el producto, ya sea a ensamblarlo, a fabricarlo, o simplemente a eh, embalarlo o empaquetarlo. ¿Sí? ¿Con qué porcentaje de la producción contribuyó cada una de las regiones? Y es aquí donde se debe identificar cuál es este valor o este porcentual de la contribución de cada una de las regiones. Y el siguiente, la disposición relativa al tránsito o transbordo de la mercancía. Aquí es cuando hablamos de qué régimen arancelario es el que se va a aplicar o implementar en la importación o exportación de la mercancía. En este caso, hablaríamos de manera específica, quizás si se habla de un régimen temporal o un régimen definitivo. Si la mercancía entra o sale de manera temporal para sufrir un proceso de transformación o complementación, o bien si se termina su proceso de elaboración dentro del territorio para comercializarse dentro del mismo. Nuestro siguiente tema, que tiene que ver justamente con todo lo que hemos mencionado, es la importancia creciente de las reglas de origen en el comercio internacional. Ya comentamos en qué consisten las reglas de origen, que es básicamente el identificar qué porcentaje del proceso de elaboración o producción de la mercancía se realiza en el territorio o en el país, en dado caso. Ahora vamos a hablar de por qué es importante
que la mercancía esté debidamente identificada o reconocida con una característica de origen. Y es porque el comercio internacional es el punto primordial en el que convergen todas las regulaciones y los actos de comercio internacional referentes principalmente al arancel. La regla de origen nos va a permitir, como ya habíamos mencionado anteriormente, gozar o no gozar de un privilegio arancelario, gozar de un mayor eh, privilegio o goce arancelario o quizás un menor. Si la mercancía se fabrica o se produce completamente dentro de la región que conforma el Tratado de Libre Comercio, podremos vernos beneficiados como exportadores o productores con una tasa cero de arancel. Esto quiere decir que no pagaremos un monto adicional, un impuesto adicional al valor de la mercancía por importar productos que hayan sido fabricados o producidos dentro del territorio y que goce de dicho reconocimiento como regla de origen o simplemente no gozar de él. Y como vemos aquí en la diapositiva, dice, constituye actualmente, hablando de las reglas de origen, el punto en el cual convergen las figuras del comercio internacional más conflictivas, como son los aranceles, los tratos preferenciales, las medidas antidoping o el marcaje de origen, que es justamente lo que les mencioné hace un momento. Gozar de un arancel, de un privilegio arancelario, gozar quizás de un trato preferencial que va muy de la mano con el punto anterior, que es no pagar aranceles o pagar una tasa mínima de arancel. Las medidas antidoping y marcaje de origen que tienen que ver con las medidas de salvaguarda de cada federación para poder cuidar el desarrollo y el crecimiento de sus economías. Y al gozar o al tener reconocimiento de regla de origen, podremos vernos beneficiados de entrar a cierto mercado y no vernos restringidos por dichas medidas antidoping o dicho marcaje de origen. El segundo punto que nos menciona justamente la importancia o el segundo factor importante de las reglas de origen es que nos son útiles como modificaciones en el escenario de las relaciones comerciales de índole internacional. ¿A qué se refieren? Que va muy de la mano con el punto anterior. Reducir el nivel de aranceles aplicados a consecuencia de las rondas multilaterales o bien el aumento de los acuerdos comerciales preferenciales y de igual manera el incremento en el uso de los instrumentos de defensa comercial, volviéndonos a repetir las medidas antidoping, las medidas compensatorias y las medidas de salvaguarda. Estos tres puntos es justamente lo que les mencioné hace un momento. El tener la regla de origen debidamente identificada nos va a permitir al momento de realizar las operaciones comerciales, ya sea exportando o importando productos, reducir la tasa de arancel que se va a pagar. Y si recuerdan, dentro del tema que abordamos de los tratados de libre comercio, en el caso de la LADI, se aplican cierto privilegio goce arancelario cuando la mercancía se realiza dentro de las naciones que conforman dicho acuerdo, que son los aranceles que se otorgan entre las partes. Y si se comercializa con una nación con la que no se cuenta con un tratado, ya que ésta no pertenece a la LADI, bueno, se aplicará un arancel distinto a terceras naciones, como bien comentábamos en esa ocasión, brindando así
o permitiendo más bien que la federación, en este caso México, cuente con un mayor número de acuerdos comerciales, puesto que al existir estos, las operaciones de compraventa entre las naciones se dará con eh, con una ventaja o con una preferencia comercial de índole arancelaria, permitiéndonos también el evitar toda medida de defensa o toda medida de protección que se establezcan entre las naciones, como vemos en la presentación, las medidas antidoping, las compensatorias y las de salvaguarda, que tienen como principal propósito el restringir las importaciones de mercancías para poder salvaguardar la estabilidad y el desarrollo de la economía doméstica. ¿Y en qué casos se utiliza las reglas de origen? Podemos mencionar como una de las situaciones en las que dichas reglas de origen pueden ser aplicables es cuando existe alguna política comercial en el país destino de la mercancía en la cual existan dichas regulaciones al comercio exterior. De esta manera, el gozar con un tratado de libre comercio y a la vez con una regla de origen debidamente validada y reconocida por las naciones que conforman dicho tratado, nos va a permitir introducir productos al mercado doméstico sin preocuparnos por las restricciones o regulaciones al comercio exterior. Así también, eh, el poseer el reconocimiento de reglas de origen nos va a dar la oportunidad de, tal y como lo señalan los principios de la OMC, el gozar de trato de nación más favorecida o bien de un trato preferencial. Si recuerdan lo que habíamos comentado en cuanto a trato de nación más favorecida, es el dar prioridad a las operaciones de compraventa entre las naciones que conforman un tratado de libre comercio y que por ende cuentan con esta regla de origen reconocida, a realizar operaciones comerciales con terceras naciones con las que no se cuenta ningún tratado de libre comercio o ningún convenio comercial. Entonces, si además de tener un tratado de libre comercio, el producto se realiza dentro de la región que conforman las, el acuerdo bilateral o multilateral, gozará de la ventaja de que en primera instancia vamos a comercializar con ellas en vez de una tercera nación. A eso se refiere lo de trato de nación más favorecida. Por otro lado, otro caso en el que se utilizan las reglas de origen es como efecto de la elaboración de estadísticas al comercio internacional. Si retomamos lo referente a la balanza de pagos, esto va a permitir nos va a permitir tener un mayor equilibrio, una mayor ventaja en el aspecto de la balanza de pagos, ya que nuestro monto de salidas de capital y salidas de mercancía se van a ver muy reducidas al no pagar altos aranceles, al realizar operaciones comerciales, ¿sí? De igual manera, el gozar de dichas reglas de origen va a permitir que el etiquetado o marcado de la mercancía sea
de manera distinta a si el producto se fabricara exclusivamente en el territorio, puesto que al realizarse la mercancía de manera conjunta entre dos o más naciones, esto es reflejo de que en el territorio nacional existen las condiciones administrativas, políticas y comerciales para poder efectuar operaciones de índole comercial de una mayor, perdón, con una, eh, con procesos eh, que se efectúan de manera colaborativa, de manera complementaria. Y esto da una imagen de que la nación cuenta con los recursos necesarios para poder trabajar de manera conjunta con otras regiones y poder exportar y producir productos con mejor calidad y que se puedan ver beneficiados con la reducción de costos de producción y por ende de, de precios comerciales. Hace un momento mencionábamos que dentro de las reglas de origen, esas tienen como principal propósito el facilitar las operaciones comerciales, reduciendo las regulaciones al comercio exterior. ¿Sí? Y dentro de estas regulaciones o restricciones al comercio exterior, se implementan con la finalidad de evitar las prácticas desleales, o más bien, las conocidas prácticas desleales que llegan a aplicar o implementar algunos, algunas naciones, algunos estados, favoreciendo a sus productores, brindándoles cierto financiamiento para que puedan reducir costos. Y las prácticas desleales podemos visualizarlas dentro del artículo 28 de la Ley de Comercio Exterior, en la cual se considera como práctica desleal la importación de mercancías en condiciones de discriminación de precios o subvenciones en el país exportador, ya sea el origen o el de procedencia, que causen daño a una rama de la producción nacional de mercancías idénticas o similares. Sé que este concepto suena un poco rebuscado, pero es justamente lo que les he venido mencionando desde hace un rato. La práctica desleal es cuando un país, un gobierno, financia alguna parte del proceso de producción y de distribución de determinada mercancía para que estas empresas puedan reducir sus costos y precios de venta y por ende puedan verse beneficiados distribuyendo y comercializando una mayor cantidad de productos que sus competidores internacionales. En otras palabras, este concepto nos habla de que es una práctica desleal cuando importamos maíz que producimos en México y que el costo de venta del maíz doméstico está en 1,500 el costal, por decir algo. Pero nosotros como empresa importamos maíz proveniente de Estados Unidos a un costo de 500 pesos, lo cual nos va a permitir comercializar el producto a un precio muy por debajo de los productores domésticos, de los productores nacionales. Y es ahí cuando se incurre en una práctica desleal. Pero ¿por qué el maíz proveniente de Estados Unidos se puede adquirir a un costo de
500 pesos por costal, por bulto. Quizás porque el gobierno estadounidense, para poder permitir que el maíz exportado de Estados Unidos tenga un precio más competitivo, eh, por políticas establece que los productores de maíz estadounidense no paguen impuestos, que los productores de maíz no paguen por el servicio de agua potable. Y además, como manera de promoción del comercio exterior estadounidense, el gobierno brinda el servicio de transporte de manera gratuita para incentivar a la industria productora de maíz en Estados Unidos. Entonces, los productores estadounidenses no están gastando en impuestos, no están gastando en agua, no están gastando en transporte. Entonces, esto les permite que el costo de venta sea únicamente el de el cultivo, almacenaje y limpia del maíz, ¿sí? Y esto, comparándolo con los productores mexicanos o domésticos que realizan todos estos gastos y para poder recibir utilidades requieren dar el bulto o el costal de maíz a un precio superior a 1,000 pesos, solamente si lo comparamos con el maíz que se produce en Estados Unidos, pues el costo va a ser sumamente inferior. Y si nosotros como mexicanos importamos este producto, estamos afectando a los productores de maíz domésticos. Entonces es ahí cuando se incurre en una práctica desleal. Y es ahí donde el artículo 28 de la Ley de Comercio Exterior hace mención de que no, como empresas, no debemos incurrir en este tipo de acciones. De igual manera, hemos hablado de las subvenciones. ¿Y qué son las subvenciones? Es aquella situación en la que el gobierno, como forma de apoyo a los productores nacionales que exportan productos a mercados extranjeros, alteren sus precios, dañando de esta manera a productores domésticos de bienes similares o idénticos, que va muy de la mano con lo que habíamos mencionado hace un momento de práctica desleal, ¿sí? Que de igual manera es cuando el gobierno financia a determinados productores nacionales a exportar productos a otras naciones, dañando de alguna manera, más bien alterando de alguna manera los precios, haciéndolos más competitivos en el mercado internacional, puesto que son a un monto inferior y afectando de manera inequívoca a el resto de productores que, como bien menciona este concepto, de bienes idénticos o de alguna manera muy similares o parecidos. ¿Y qué son las medidas de salvaguarda? Las medidas de salvaguarda son aquellas regulaciones que se establecen de manera temporal a las importaciones de mercancías que de igual manera son idénticas o similares a las producidas dentro del territorio nacional, haciéndolos más competitivas por dichas similitudes. Y las medidas de salvaguarda es las acciones que protegen la importación de dicha mercancía que pueda llegar a afectar a los productores nacionales. Dichas medidas o restricciones consisten en establecer aranceles específicos o directos a determinados productos que puedan llegar a afectar a la industria doméstica, permisos o trámites previos de importación que tiene que ver con licencias, que tiene que ver con certificados avalados por ciertas dependencias domésticas o del país de origen para validar que la mercancía
cuente con X características y puedan restringirse de esta forma las importaciones. Así también hablamos de aranceles cupo o licencias de importación. ¿Qué son los aranceles cupo y las licencias de importación? Para poder restringir las importaciones de determinadas mercancías, el país, en este caso México, puede establecer que los empresarios mexicanos tienen derecho o la oportunidad de importar una determinada cantidad de producto. Esta puede ser por volumen, por peso o por cantidad. ¿Y cómo se procede a este tipo de cupos? Un ejemplo es el caso del maíz. Como somos productores de maíz dentro del territorio, el gobierno establece que no se puede importar más de 150,000 toneladas anuales de maíz. Y en este caso, la Secretaría de Economía, que es la responsable de verificar que no se importe una mayor cantidad de esta que fue autorizada, va registrando que la mercancía X importa 10 toneladas. La mercancía Y lleva 5 toneladas. La empresa Z lleva 25 toneladas. Ahí estamos hablando ya de que van 40 toneladas de mercancía. Y nuevamente la empresa X importa 60 toneladas. Estamos hablando de que van 100 toneladas de mercancía. Y estas 100 toneladas de maíz se van reduciendo del cupo. Si este cupo opera de marzo a febrero de cada año, en el caso del maíz. Entonces, si para diciembre ya van 1,200 toneladas de maíz, estamos hablando de que, lo que en los meses de enero y lo que quedaría de febrero, únicamente tendrían las empresas mexicanas derecho a importar 300 toneladas de maíz. Entonces, la Secretaría de Economía justamente va controlando este cupo que es autorizado por la Federación para poder importar el producto y de esta manera regular o controlar que no no entren productos que puedan afectar la capacidad de distribución y comercialización de la industria doméstica. Bueno, chicos, de mi parte es todo. Que tengan excelente semana y nos vemos en sus actividades.